trabajo práctico número 2 vamos a desarrollar lo que es el método, o mejor dicho, el cálculo del índice Dow. El índice Dow es un valor que lo calculó una empresa química hace algunas décadas para instalaciones complejas y es muy aplicable en lo que tiene que ver con la manipulación de hidrocarburos. Es un método que nos da los índices o los valores de explosión, de días de pérdidas, en el caso de que se produzca alguna contingencia o tragedia en alguna instalación de hidrocarburos, el radio de acción, por ejemplo, de esa explosión, las pérdidas, ¿sí? De lo que significaría un incidente en este tipo de instalaciones. O sea, es un método complejo digo por lo que involucra, pero de aplicación relativamente sencilla. ¿En qué consiste el material que les adosé en la plataforma? Ustedes tienen 3 fundamentalmente archivos. El archivo que tiene que ver con el práctico en sí mismo, que es un práctico muy simple. Les pegué un PowerPoint donde tenemos una reseña de lo que es el método en sí, y después les puse el manual para el cálculo del índice Dow, que es un manual bastante importante en cuanto a contenido, bastante rico, bastante profundo, que si se quiere podría ser calificado de tedioso si no tenemos la praxis, el hábito de trabajar con el manual. ¿Está? Es un manual, no sé si llamarle oficial, pero es el manual con el cual se maneja los expertos en estos temas para poder calcular todos estos índices relacionados con el método Dow. Entonces estamos hablando de 3 archivos. El primer archivo, que es el PowerPoint, quiero que ustedes lo lean. Está no solo la reseña, sino además explica cómo se aplica el método Dow, ¿sí? Después tenemos el archivo del ejemplo particular en sí, que vamos a analizar. ¿En qué consiste el trabajo práctico número 2? Es un trabajo muy sencillo, consiste en una planta de acopio, de nafta, ¿sí? De 1000 metros cúbicos cada tanque, o sea, de 1.000.000 de litros. Estamos hablando de una planta importantísima. Estas tres cisternas poseen intrínsecamente unos sistemas especiales de seguridad. Primer sistema, el techo es flotante de las cisternas, ¿sí? Un techo flotante, es decir, una tecnología en donde podemos tener variabilidad en el techo, por decirlo de forma grosera, con un ejemplo práctico, no sé si equipararlo con una especie como de una lona, pero sí un techo flotante, flexible. Entre el pelo o la superficie del combustible en el interior de la cisterna, o sea, una cisterna importante, estamos hablando de 1000 metros cúbicos, entre la superficie del combustible y ese techo flotante y esa lona, entre comillas, esa cobertura, entre comillas, tenemos una capa de gas inerte que es nitrógeno. Por encima de esa cisterna tenemos un anillo de cañería, ¿sí? Con sprinklers especialmente adaptados para proyectar espuma en el caso de incendio. También tenemos como sistema de seguridad válvulas de corte. Entonces tenemos todos esos implementos, digamos, como para poder recepcionar con seguridad tanta cantidad de combustible. Los combustibles se reciben de los camiones cisterna, se produce el bombeo de los camiones cisterna hacia las cisternas mismas por medio de bombas centrífugas. Son bombas de potencia importante y ustedes tienen un diagrama representativo de lo que es en sí la instalación.
conceptualmente agoto hasta aquí el relato de lo que es la instalación. O sea, una instalación conceptualmente simple. Nosotros vamos a calcular el índice DOU de esa instalación. Estoy hablando, para nuestro caso, de algo muy esquemático, ¿sí? Muy esquemático. Si vamos a ampliar el concepto del índice DOU a una instalación más compleja, lo que ustedes tienen que hacer es, de una instalación compleja, particionar en unidades específicas. Es decir, si estamos en una planta, supongamos una refinería, que es una instalación muy compleja, bueno, una instalación sería la que vamos a analizar ahora, es decir, acopio de combustible. O sea, tienen que siempre focalizar el método en unidades específicas. ¿En qué consiste el método? Ustedes en primera instancia tienen que calcular lo que se llama el factor material. El factor material tiene que ver con el producto que se está manipulando, que puede ser gaseoso, que puede ser sólido, que puede ser líquido. En este caso nosotros estamos manipulando nafta, ¿sí? Nafta. Entonces, lo que tienen que hacer es remitirse al manual en extensión PDF que les coloqué ahí en la carpeta, y fíjense en la página 16, ahí empieza todo lo que tiene que ver con factor material, que son unas cuantas hojas. Vuelvo de nuevo a usar la palabra rico, abundante, en cuanto a concepto que tiene, digamos, el cálculo del factor material. Porque tenemos metodología de cálculo para el factor material, para materiales sólidos, líquidos y gaseosos. En este caso nosotros lo que vamos a calcular es el factor material para líquidos, es decir, para nafta. Bien, página 16 entonces. Luego, una vez que calculemos el factor material, ustedes tienen que calcular dos factores. El factor de riesgo particular, el F1, y el factor de riesgo general, que es el F2. Hasta ahí son tres factores que ustedes tienen que calcular con el manual. Bien. Vamos al PowerPoint. Vamos al PowerPoint. Lean, por favor. Habla de lo que es el factor material, lo que es el coeficiente F1 y F2. Después, en el PowerPoint tenemos los diversos índices que se van calculando en el método DOU aplicando tablas del manual. Tablas del manual, como el índice de explosión, como el daño máximo probable de la propiedad, el MPPD, o los máximos días de interrupción, que es el MPDO. ¿Sí? Son índices que ustedes van a calcular. El cálculo es sencillísimo, es aplicar curvas y tablas que están explícitas en el manual. Entonces mi tarea con estas clases es guiarlos a ustedes en búsqueda de esas cantidades, de esos factores, de esos valores en el manual. Fíjense en la presentación tenemos una presentación gráfica en el PowerPoint donde está clarito cómo, digamos, en qué consiste el método. Está bastante claro. El método consiste, a ver si me ayuda la tecnología, acá está. El método consiste, en primera instancia, calculamos el factor material, que les voy a decir ahora cómo se calcula. Después calculamos los índices F1 y F2. El producto de F1 por F2 me da el índice F3. Eso está bien claro en el diagrama. Es el factor de riesgo F3. Después, multiplicando el factor de riesgo F3, ¿sí?, por el factor material, me da el índice DOU, el índice de explosividad. En definitiva, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy leyendo lo que ustedes van a leer cada uno por su cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir esta secuencia que está bien explícita en este PowerPoint.
¿Qué más tenemos en el PowerPoint como material de estudio? Después tenemos conceptos generales sobre el factor material, ¿sí? Lean qué significa el factor material, los factores de riesgo F1, F2, F3 como consecuencia de la multiplicación de ambos factores, y después cada uno de los índices que van a calcular con las respectivas tablas. Bien, hasta aquí entonces les expliqué cuál es la estructura del PowerPoint. Lo que quiero que hagan es lo siguiente. ¿Con qué pautas ustedes van a ingresar a esa gran selva, vamos a llamarles, que es el manual? Van a ingresar a la página 16. En página 16, ustedes van a buscar, yo les voy dando pautas, porque el trabajo lo tienen que hacer ustedes. ¿Por qué? Porque una vez que se haga el trabajo, es un calco o va a ser un calco uno de otro, porque es una sola forma de calcular. Yo quiero que ustedes se encuentren y sepan encontrar los factores. Para calcular el factor material de la nafta, que es el producto con el cual nosotros vamos a trabajar, fíjense por favor que la temperatura de inflamabilidad es menor a 37.8 grados centígrados. Con esa pauta van a buscar cuál es el valor de FM, factor material. Con ese dato, combustible líquido, temperatura de inflamabilidad menor a 37,8 grados centígrados. Es el único valor que ustedes van a requerir para poder encontrar cuál es el factor FM. ¿Cómo van a calcular el factor F1? El factor F1 tiene involucrado muchas variables. Descarten todas las variables y quiero que se queden solamente con dos variables. La carga del producto, que se hace con bombas, y después el sistema de drenaje que tiene la purga, que tiene la pérdida de alguna manera de ese acopio de nafta, que consiste en un cerramiento, en una gran contención por cada cisterna, y que a su vez cada una de las contenciones individuales conectan a una gran cisterna común. En el texto, no sé si está en el manual de esta manera, pero se lo conoce como cubeto con drenaje, es decir, la colección o la recolección de las pérdidas en cada cisterna a una gran cisterna. Entonces, para calcular F1, vayan y vean solamente esas dos variables: carga de producto y cubeto con drenaje, o recolección hacia una gran cisterna. ¿Cómo es el tema? Cada factor tiene un valor menor a 1, supongamos 0,5. El factor comienza con el valor 1. Ese es el factor de riesgo base, el valor base. Y ese valor base le vamos incorporando valores que, de acuerdo a la complejidad del producto, van sumando. En este caso, la nafta me aporta solamente dos variables. Carga de producto tiene un valor que lo van a encontrar ustedes, será 0,3, será 0,4, será 0,5, yo sé cuál es, pero ustedes lo tienen que encontrar. Y el otro valor lo van a encontrar con esas características, es decir, acopio de este combustible líquido que en caso de derrame van hacia una gran recolección. Esas características de la instalación me da un valor. Será 0,3, será 0,4, será 0,5, ustedes lo van a encontrar. En síntesis, el factor F1, ¿cómo se calcula? 1, que es el valor base, le tengo que sumar el decimal que aporta el hecho de que es un producto que se bombea, tiene un valor, y es un producto que se lo puede acopiar en una gran cisterna que tiene otro valor. Son dos variables, nada más. ¿Cómo van a calcular
factor F2, que tiene que ver más bien con las características intrínsecas del producto. Van a usar las siguientes variables. La temperatura de operación, ¿sí?, es mayor que la temperatura de inflamabilidad. La temperatura de operación es mayor que la temperatura de inflamabilidad. La temperatura de inflamabilidad, habíamos dicho, 37,8. Bueno, podemos tener temperatura de 40 grados, 45 grados a la sombra. Condiciones, a ver un segundito que no está. Entonces el factor F2 lo van a calcular con las siguientes variables. Temperatura de operación mayor a la temperatura de inflamabilidad. Después tenemos condiciones de inflamabilidad en caso de purga. Tiene un valor, lo tienen que encontrar. Por presión de alivio, van a buscar en el manual el valor que corresponde. Por cantidad de energía, en este caso estamos hablando de 2.4 exponencial 10 kilocalorías. ¿Está? 2.4 exponencial 10 kilocalorías. Por pérdidas en estos textos españoles, creo que sale como pérdidas por estopadas. ¿Qué significa eso? Que es la pérdida de combustible que puede llegar a tener la instalación, sería en los cierres del eje o de los ejes de las bombas, o sea, si hay goteo. Bueno, eso tiene un valor. Y por último, por el empleo de bombas en esta instalación que son mayores a 56 kilowatts. En toda esta parafernalia de conceptos y valores, vamos a resumir de la siguiente manera. Van a remitirse al manual, extensión PDF, el manual es muy extenso, van directamente a la página 16 y en primera instancia me van a calcular el factor material. El factor material tiene que ver con el combustible que estamos manejando y lo van a calcular solamente teniendo en cuenta una variable, la temperatura de inflamabilidad, menor a 37,8. Ahí van a encontrar un valor. Después quiero que calculen F1, el factor de riesgo F1. El factor de riesgo, como tiene muchas variables para ser calculado, porque depende si el material es líquido, sólido, en polvo, lo que fuere, es líquido y lo van a calcular con dos variables. Carga de producto, ¿sí? Carga de producto y el sistema de drenaje. En esa carga de producto van a encontrar un valor, 0,3, 0,4, 0,5. Por el sistema de drenaje van a encontrar un valor, 0,3, 0,4, 0,5. Y tanto F1 como F2, el valor base es 1. ¿Qué significa? Que el valor final de F1 va a ser 1 más el decimal que aporta el hecho de que tengas carga de producto por medio de bombas, que será 0,3, hasta ahí va 1,3, supongamos. Y te aporta 0,5 el hecho de que haya drenaje. Entonces vas a tener 1,8 el factor F1. De la misma manera el factor F2. Partimos de un valor base que es 1. Y a ese valor base le vamos incrementando todos los valores parciales que por las características del producto van generando o van sumando. Las pautas son temperatura de operación mayor a la temperatura de inflamabilidad. Un valor, supongamos 0,1. 0,1. Después, condiciones de inflamabilidad en la purga. Tiene otro valor, supongamos 0,5. Por presión de alivio, otro valor, 0,3. Por cantidad de energía, les dije 2,4 por 10 sería exponencial, tiene otro valor. Pérdidas por estopas o digamos, o sellos de las bombas, otro valor, 0,3, supongamos.
Y por último, el empleo de bombas de gran potencia, que en este caso les doy el valor de mayor de 57 kilos. Otro valor será 0,5. Entonces, el valor final de F2 es 1, el valor base, más el 0,1, más el 0,5, más el 0,3, el 0,3 y el 0,5 de cada uno de los aportes parciales. Entonces, ahí ustedes van a tener tres valores: F1, F2, Fm, factor material, F1, F2, y el producto de F1 por F2 da el valor F3. Y el valor Fm por F3 da el índice Dow. ¿Sí? Entonces, hasta aquí corto con este primer video y ustedes ya tienen las pautas y bases generales para poder comenzar a trabajar y meternos así, de a poquito y en forma, digamos así, detallada en el manual para el cálculo del índice Dow.